la producción nacional. Ahora nos acompaña el ingeniero Moisés Resnick Brenner. Mucho gusto, ingeniero. Un gusto recibirlo acá en el programa. Bueno, igualmente, gracias por la invitación. A usted por venir y vamos a hablar un poquito. El ingeniero les aclaro, fue presidente de la Comisión de Economía y de la Vivienda y Urbanismo del Centro de Arquitectos Ingenieros, asesor del director y del presidente del Banco Provincia en la época del doctor Aldo Ferrer, vicepresidente del Banco Hipotecario Nacional, ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, es asociado en el proyecto de 30.000 viviendas para el país y en Uruguay. Y además, como dato importante que quiero destacar, es perito oficial designado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 en la causa 463-01, que es la famosa causa del megacanje. Exacto. El ingeniero determinó ahí, después lo vamos a charlar, que en realidad nos deben plata en vez que nosotros deber en el exterior. Tenemos un déficit de vivienda, ingeniero. 3 millones de viviendas le hacen falta al país. ¿Esto es así? No. Fue rotundo el sí, no. No. O sea, depende de cómo se interprete. Vamos a ver. ¿Qué significa tener déficit? ¿Cuál es la definición de déficit, antes que nada? O sea, son la diferencia entre lo actual y lo deseable. O sea, lo actual puede ser que en cada dormitorio duermen 4 personas. Pero Naciones Unidas, en sus establecimientos de pautas, dice que son 15 metros cuadrados por persona. De manera tal de que la familia tipo argentino son 60 metros, más o menos. Una vivienda, digamos, estándar. Exactamente. Mucha gente invoca el artículo 14 bis de la Constitución, donde en los derechos que da el acceso a una vivienda digna. Pero no dice en qué condición. Claro. O sea, la gente piensa que la vivienda tiene que ser solamente en propiedad. Y no es así. En los países más civilizados del planeta, el 65-70% del parque habitacional está en alquiler. Porque aparte de satisfacer las necesidades de la gente que la habita, crea un mercado de construcción que tiene que estar en manos de la actividad privada. Porque la gente cree que las viviendas hechas por los organismos nacionales o provinciales o municipales son más baratas o más económicas que las que hace la actividad privada. Y eso no es así. Porque es poner al frente, de una cosa que es la industria de la construcción, que tiene que estar en manos de la gente que entiende, y no de gente que pone el ladrillo uno arriba del otro. Lógicamente. Y por eso tuvimos algunos problemas conocidos con determinadas instituciones, entre comillas, benéficas, ¿no? Bueno, entonces, analizando los censos, uno dice lo siguiente, por ejemplo, hay 10 millones de viviendas y hay 9 millones de familias. Entonces, quiere decir que sobran 1 millón. ¿Y dónde está el déficit entonces? Hay un solo millón de déficit. No, entonces el tema es así. Cuando uno entra a categorizar las viviendas, encuentra lo siguiente. De los 3 millones de viviendas que se dice que faltan, en realidad son 3 millones de viviendas que tienen algún tipo de déficit. No, que hay que hacerlas de nuevo. Claro. Y de esas hay 500.000 que son irrecuperables. A esas hay que pasar la topadora y hacerlas de nuevo. Hacerlas de vuelta. Bien, quiere decir que ahí, tenemos un 50%. Después tenemos, dentro de las recuperables tenemos las que tienen un asignamiento de 2 personas por cuarto, o sea que es un límite en el cual hay un 20%, y las que hay más de una familia por vivienda, que hay otro 20 o 30%. Cuando uno hace la cuenta de todo esto, resulta que el equivalente de viviendas a construir es de 1 millón. Ya bajamos 2 millones, Claro, la famosa déficit de la vivienda. O sea que la categorización es muy importante. Después el grado de tenencia también es importante, porque nosotros qué queremos, resolver el tema de la construcción o resolver el tema de la vivienda, de los que van a necesitar la vivienda. O sea, este es el tema, cómo resolver el tema para que la población argentina tenga viviendas disponibles.
Y hay un censo, el último censo, yo hice acá una planilla, digamos, donde he analizado el tema, y resulta ser que hay viviendas deshabitadas, hay un 25% de viviendas deshabitadas en el país. Gente que tiene Dos viviendas viviendas, y no dos viviendas, la deja parada. claro. Digamos, ¿por qué? Por el miedo de la ley de alquileres. Claro. Usted sabe, nosotros en nuestro país, antes del año 44, teníamos un sistema de vivienda en la cual prácticamente el 65-70% del parque habitacional era en alquiler, o sea, estábamos a nivel Claro, mundial. claro, a nivel mundial. Pero después cuando llegaron las leyes de protección supuesta a los alquileres, la gente perdió todo, perdió hasta la vivienda porque costaba más Se caro quedaron. mantener, digamos, los gastos que lo que podían recibir de alquileres. Entonces, en el año 65, nosotros hicimos, cuando el presidente era Alfonsín, hicimos una ley de desgravación impositiva para la gente que quisiera construir para la vivienda Para de alquilar. alquiler. Sí, señor. Y tuvo mucho éxito. Prácticamente toda la costanera de Rosario se hizo con esa operatoria. O sea, a quien quería construir para después alquilar, se le daba, digamos, una desgravación impositiva sobre sus impuestos, de manera tal que en cambio de pagar el impuesto, invertía en la construcción. Creo que eso es renovable porque, digamos, la precisión con que fue hecha aquella desgravación da la posibilidad de hacerla de nuevo hoy. Además creo, si yo no tengo mala memoria, había un apoyo crediticio también. También. ¿Sí? El tema del crédito para la vivienda es un tema que funciona de la siguiente manera. Cuando usted quiere dar crédito, de la fase contraria tiene que tener depósitos, o sea, tiene que Lógico. tener ahorro, Claro. que puede ser de la persona o de terceros, generalmente de terceros. Entonces, en función de eso es muy importante crear un circuito de inversión. Hoy la gente, por ejemplo, un productor del campo, digamos, hace una buena cosecha y renueva, digamos, su departamento para el hijo en el pueblo, cambia la Estudian 4x4, acá. hacen todo eso, pero resulta que le sobra una torta de plata. Claro. Entonces, ¿en qué la invierte? Y no tienen que invertirla, porque lo que pone en el banco se le desvaloriza. Entonces, lo que hay que crear, lo que hay que crear, no, lo que hay que recrear es una moneda indexada, fundamentalmente. Este sistema, como tal cual está hoy, está dando muestras de fracaso monetario. Total. Nadie va a querer especificar operaciones ni en la parte de los constructores, porque es lógico, ¿quién se va a largar a una empresa constructora con peso devaluado? Seguro. Ni de parte del inversor que quiera, inclusive para alquilar, ¿no? Porque Seguro. tampoco le conviene que le paguen en pesos. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una moneda indexada, una ahí está. moneda corregida. Nosotros ya lo tuvimos esto. Sí. Y andaba muy bien. Acuérdese de los VANA, los valores ajustables nacionales, que ajustaban diariamente por el índice mayorista, o las obras hipotecarias. Las obras hipotecarias también, digamos, en la época nuestra, que, digamos, funcionaban en función de un ahorro indexado contra un índice de costo de vida. En Una fin, mezcla que hacían de índices, sí, se sí. puede armar cualquier combinación de índices de acuerdo al sector con que se vaya a perder. Es fundamental, digamos, tener una moneda, porque teniendo una moneda conseguimos la inversión. O sea, el tipo que en el campo ganó plata y hizo todos esos cambios que antes conversamos, le sobra, ¿en qué lo gasta? ¿Se va a Montevideo a comprar dólares o Evita Moreno, digamos, todo este tema? No. Lo invierte en moneda, lo invierte en la construcción. Y además el periodo de inversión, que no es inmediato, la moneda le sigue reservando valor. ¿Sí? Claro. O sea, la reserva de valor de la moneda tiene que ser una cosa imprescindible para la industria de la construcción. Le digo esto porque la construcción es una de las industrias que no necesita divisas. Todo es prácticamente, diría el 98% es moneda nacional. O sea, los ladrillos, esto, aquello. Al respecto quiero contarle una anécdota. Cuando fui vicepresidente del Banco Hipotecario, me encomendaron viajar a Washington para conseguir un crédito del Banco Mundial. Entonces, bueno, llegué a la Embajada Argentina en Washington, estaban todos los amigos, y me dijeron, mira, Moy, a vos te va a atender el presidente del Banco Mundial,
¿no? Que es McNamara. ¿Te acuerdas de Sí, sí, McNamara? claro. Es un hombre que si en 2 minutos no le decís lo que necesitas, parate y andate porque no te va a dar nada. Entonces lo voy a ver y el tipo me atendió muy correctamente, me dijo, muy bien, ingeniero, ¿usted de qué país es? De Argentina. Sí, Argentina es miembro del fondo. ¿Qué necesitan? Y estamos pensando en hacer un programa de viviendas de 100 millones. Ah, muy bien, lo felicito realmente. ¿Y qué necesita? Bueno, necesitamos los recursos. Claro. Ah, bueno, entonces me dice, dígame, ¿cuánto usted está dispuesto a comprarle a algún otro país miembro del fondo? Me refiero a materiales. Y yo quedé haciendo muecas porque realmente no necesitábamos nada, pero dije, bueno, 5% Tanto. de hierro. Entonces, el hierro se usaba para fabricar bañaderas. Claro. Entonces, el tipo me dice, ah, bueno, mire, vaya, ve a mi secretaria, el crédito ya está concedido. Nosotros vamos a poner 5, que es lo que usted necesita, y los 95 lo ponen ustedes, que es lo que tienen. Más claro, imposible. Brillante. Bueno, con esto le quiero mostrar de que la construcción no necesita divisas. Esto es muy importante. Pero Sí, de ahorro interno, ¿no? necesita una moneda indexada porque es una moneda que conserva el valor. Claro. Con eso no se evitaría la salida de dólares, que usted sabe que es uno de los problemas fundamentales. Hoy día. Y que la gente lo único que tiene para poder ahorrar es en dólares, tampoco lo deja. Entonces, en función de eso, yo creo que lo que hay que hacer es liberar todo esto, creando una moneda que ya tuvimos y que lamentablemente lo anuló Cavallo con la ley de compatibilidad del 90. Pero que realmente, mire lo que pasó después, ¿no? Lo que todavía sufrimos, lo que todavía hoy sufrimos. Lo que sufrimos, exactamente. Bueno, entonces, digamos, el punto... Teniendo la moneda necesariamente fuerte, digamos, como para poder encarar proyectos, es posible recuperar este déficit que ya cortamos, Sí. de un tercio, Sí. de los 3 tercios, solamente un tercio es real. Ahora la gente dice, bueno, ¿y qué hay que hacer para eso? Bueno, primero hay que modificar, anular la ley de convertibilidad y dejar la indexación vital. Claro. Cosa que ya hizo la Corte en algunos juicios de jubilados, ¿no? Entonces el tema es, si faltan 1 millón de viviendas, que faltan, mejor dicho, no faltan 1 millón de viviendas, falta la inversión equivalente a 1 millón de viviendas. Pero quizás a una vivienda que le falta un caño afuera, digamos, con 10% se arregla, o a este que le falta, digamos, el techo. Sí, no hay que hacer entera. Exacto. Y todavía entonces hay una sobredisposición de viviendas del orden de los 2.400.000, o sea, casi un 25% del parque, que podrían alentarse a los propietarios a ponerlas en funcionamiento, asegurándoles una inversión en moneda constante que les permita tener una renta para eso y no razonable. Que no se vayan los dólares afuera. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar una política. ¿Qué es política? Es saber para qué hay que hacer, para quién, cuándo y dónde. ¿Y usted ve que esto exista o estamos a la deriva? Estamos a la deriva. Estamos a la no deriva. Existe. O sea, son solamente planes. La pregunta es, ¿la Argentina puede salir de esto? Porque ese es el punto. Ese es el punto siempre. Sí se puede. O sea, estamos con estos datos. 1 millón de viviendas hacen falta, equivalentes. Y hacen falta. Un crecimiento de la población que es mínimo, es casi como Uruguay, 1,5%. Y un producto, digamos, un producto bruto interno que ha crecido, digamos, en distintas formas, pero, digamos, con una constante, diría, de casi el 5% anual. Con esto, ¿podemos hacer un dibujito? Claro que sí. Bueno. Señor director, ¿capta la pantalla para dibujar? Estas son las familias y estas son las viviendas. Y esto de acá es el déficit. Correcto. 1 millón. Entonces, ¿cómo crece la familia? La familia crece como la población, o sea, a una
equivalencia a 1,5 millones ¿Y la vivienda cómo crece? Tendríamos que decir, llamar a todos los productores y decirle, muchachos, mire, prepárense, vamos a hacer todos los años 5% más de vivienda. Salimos con una base, 120.000 viviendas al año, y crecemos al 5%. Así que tomen estas medidas y cada uno de los productores prepárense para esto. Y entonces, si esto crece al 5%, acá el déficit se va achicando y acá se encuentran las curvas en el cual hay una vivienda por familia. Ahí, ya empezamos en superávit. ¿Cuándo es eso? En este plazo. Entonces, esto es posible. El eje horizontal es el eje de tiempo, ¿sí? Claro, exacto. En un momento determinado vamos a tener superávit habitacional. Claro, ahí viene el mejoramiento. Ahí viene el mejoramiento. O sea, en esta parte de acá para acá. Aquello que por obsolescencia obvia y lógica se va extinguiendo es recuperado por el mejoramiento que ya queda. Pero acá en este punto ya tenemos cada familia una vivienda. Y además tenemos una industria de construcción trabajando. Exacto. No para. A full. 5%, está siempre trabajando. Aparte, 5% anual va a crecer. Sí, ya ellos tienen un plan. La absorción de mano de obra y de materiales es fundamental. ¿Y cuánto tiempo tarda? Y bueno, hay que hacer la curvita y fijarse en este plazo, que más o menos son 10 años. O sea, son 10 años de crecimiento al 5% continuo para que la industria de la construcción privada haga sus proyectos. Porque la gente piensa que las obras construidas por los organismos nacionales, provinciales o municipales son más baratos. No, no son más baratos. Para nada. Aparte, dicen es una obra pública, no es una obra pública. Porque una obra pública es un camino en el cual usted lo hace y lo usan todos. Pero una vivienda que construye una persona de manera tal de que es una vivienda. Le hago una pregunta al margen de lo que estamos viendo. Cuando usted, en su experiencia en el Banco Hipotecario Nacional, el ahorro que la gente volcaba al hipotecario era importante, interesante, permitía financiar obras, pero esto me lo va a contestar después que vengamos de la pausa, porque ya me está pidiendo el director que hagamos una pequeña pausa. Señor director, le dejo las cámaras. Muy bien. Con el ingeniero Resnick Brenner, habíamos dejado una pregunta pendiente. En el momento que usted estaba, su experiencia en el hipotecario, ¿se captaban fondos privados? ¿Tenía interés el ahorrista? Todo lo emitido fue tomado en la bolsa por gente que invirtió. El tema nace cuando en el año 82, después de las Malvinas, exacto, el doctor Cavallo mandó rescatar las obras hipotecarias y los BANA, que eran valores nacionales ajustables. ¿Por qué? Porque decía que era dinero caliente, era dinero indexado según por el índice de la construcción o por el índice de salarios, según el sector donde iba. Y entonces hubo que rescatar eso, con lo cual se perdió, digamos, el tema de la moneda. Y entonces la gente dejó de invertir, o sea, empezó a liquidar. Lo hizo poco interesante. No hizo nada interesante, porque se imagina que nadie quiere depositar 100 pesos en un banco para que en cambio de tener 120 tenga 80. Es la insensatez de hoy día. Claro. Y usted en su experiencia también... Perdón, a través de ese decreto que fue la ley de convertibilidad se prohibió la indexación. Sí, eso es verdad. Se mandó rescatar los valores ajustables nacionales y las obras hipotecarias. Ahí la gente se terminó el mercado. Paralizó. ¿Cuál fue la experiencia en la provincia y el tema de los BADES? ¿Qué puede contarme? Bueno, ahí le puedo contar mucho porque me tocó bastante. El doctor Aldo Ferrer, que era presidente del banco, muy amigo, hoy embajador en París, me llama un día y me dice, Moy, mira, yo leí todos tus trabajos, estoy de acuerdo con todo lo que escribís, porque escribo mucho y publico mucho, pero ¿te animás a armar un plan sin plata? ¿Qué significa un plan sin plata? Mira, yo soy presidente de un banco que no tiene cartera hipotecaria, la han destruido, y me gustaría ver qué se puede hacer para el sector medio de la población, porque supuestamente el FONAVI atendía la parte de los sectores más bajos. Entonces yo lo pienso y le digo, sí, mira, yo puedo, pero
vos tenés que tomar algunas decisiones políticas importantes. ¿Cuáles? Usar el Pacto de San José de Flores. ¿Qué es eso? Me dicen. Ya te voy a contar. Segundo punto, dejarme elegir entre los gerentes de la línea un equipo para poder desarrollar esto. Me dice, sí, bueno, pero en la indexación, ¿cómo hacemos? Bueno, la indexación, usted sabe que hubo un pacto de San José de Flores en 1800, un poco antes de la segunda constitución. Claro. Uno de los pactos preexistentes que existe en la Constitución. Entonces, en ese pacto, en el primer pacto, que fue en el 53, todas las provincias desunidas del Río de la Plata querían que Buenos Aires entrara. Claro. Eran los dueños del puerto, de la pampa húmeda, de todo. De la Plata. De la Plata. Y los de Buenos Aires decían, ¿para qué nos vamos a asociar con gente que no conocemos? No querían. Y no querían. No obstante, entonces se dicta la primera constitución, la del 53, en el cual no entra Buenos Aires. Siguen insistiendo y Buenos Aires dice, bueno, está bien, entramos en este negocio de armar el país, pero nos reservamos la autarquía de todas las instituciones de la provincia. Ese es el Pacto de San José. Entonces yo le digo a Ferrer, mirá, en virtud de este pacto, el Banco Provincia no reporta al Banco Central. Es el único banco del sector de bancos que no responde al Banco Central. Entonces, cuando nosotros decimos esto, podemos emitir un título al portador indexado, porque no tenemos que cumplir lo que dice el Ministerio de Economía. Y entonces, para darle un poquito más de forma, lo presentamos como un título de ahorro, en el sentido siguiente. Un padre le regala al hijo cuando nace un babi. Cuando cumple 2 años, 2. Cuando cumple 3. Cuando el chico llega a los 18 años, tiene 60 o 70 babis. Claro. Y con eso le compra a alguien del sector privado, algún desarrollador, empresa constructora, lo que sea, o un privado, digamos, la vivienda. Y le paga con eso. ¿Por qué? Porque eso tiene valor diario. O sea, tiene una indexación a través del índice de la construcción, porque representaba la construcción. Entonces, otra forma de presentarlo fue, nosotros no prestamos plata, prestamos metros cuadrados. O sea, yo le presto a usted 60 metros cuadrados y usted me tiene que devolver en el término del plazo el equivalente a 60 metros cuadrados para poder atender al tipo que viene atrás, a la próxima generación. Bueno, y eso nos permitió vincular el mercado inmobiliario con el mercado bursátil, directamente, sin bancos en el medio. Se cotizaban. Los babis se cotizaban. Claro. Lo único que había que conseguir era que quien vendiera su vivienda aceptara el 80% del precio en babis, que era el crédito que el banco le daba al comprador, no al vendedor. Pero si estaban indexados. Entonces, al principio costó, pero digamos, se vendió la idea y la idea progresó. Había en ese momento 50.000 viviendas sin vender en la ciudad de Buenos Aires, que habían quedado, usted sabe que cuando acá hay un boom, todo el mundo se prende. Sí, sí, claro. En el boom anterior, la gente que fabricaba caramelos o corpiños o pantalones, invirtió. Se metió en este tema. Cuando viene caballo y para eso, se cae todo. Entonces la gente no sabe cómo hacer para irse de la vivienda. La gente que no era del sector. Y los del sector, ¿cómo hacían para liquidar y poder volver a invertir? Entonces, creamos un sistema, o sea, el título se cotizó inmediatamente en bolsa, se cotizaba diariamente, con ciertos desagios, o sea, con ciertos descuentos. O sea, un título del 100 se vendía en 70, 80, según el momento. El momento, claro. Entonces nosotros creamos una operatoria que era la siguiente. Decirle a los constructores o a los tenedores de esas viviendas, pónganlas, o mejor dicho, traigan esa vivienda al banco con los títulos, con todos los papeles en orden para escriturar al otro día. Nosotros la vamos a ofrecer. Entonces todos los fines de semana salía en La Nación una página entera del Banco Provincia, donde estaba, cada renglón era una vivienda que era, digamos, con todas las características y el crédito acordado para que la gente eligiera, fuera a elegir la vivienda. Que estaba lista
que la atendía el propio dueño, él la Claro. mostraba, no hacía falta, digamos, Intermediación. intermediación. Entonces, si se ponían de acuerdo, venían al banco, escrituraban, le dábamos los babis a este le pagaba, que quedaba, digamos, el crédito generalizado. Y entonces era muy interesante porque prestábamos los mismos metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le dijimos a los que tenían las viviendas, si ustedes nos traen los bonos de una venta, nosotros se los recompramos al valor técnico del día que se hace la operación. Importantísimo. Importantísimo, Importantísimo. porque ¿qué hacían? Los constructores iban, compraban los bonos al 70%, empezaban un proyecto nuevo, tenía que ser un proyecto nuevo, en el cual nos lo traían, lo aprobábamos, puesto en marcha el funcionamiento, sabíamos que en cada mes le teníamos que recomprar los bonos que él tenía al valor técnico. Con lo cual, el sistema privado tenía un 30%, un socio al 30%, que le Un financista, claro, prácticamente tenía los bonos y tenía el desagio, porque los había comprado a 70 y nosotros se los recomprábamos a 100. Y nadie perdía, todos ganaban. Y había empleo. Y había empleo, y había movimiento en la bolsa, y había una serie de cosas. De manera tal de que yo pienso que esa situación, y entonces eso se pudo hacer porque, aunque estuviera prohibido la indexación, el Banco de Provincia lo podía hacer porque, respetando pactos preexistentes, que es lo que dice el preámbulo de la Constitución, estaba basado ahí en el tema. Entonces, digamos, respetando pactos preexistentes, este era un pacto preexistente, podíamos hacerlo autárquicamente. Bueno, se imagina que al principio eso fue, digamos, un boom. Las 50.000 viviendas que entonces se habían vendido en años, las vendimos en 6 meses. Claro. 6 meses se vendió todo. Claro. Es decir, toda esta problemática de la vivienda, que no es solamente la falta de unidades para habitarla, sino la industria que desarrolla atrás, también tiene una solución posible hoy. Sí, sí, perfecta. El tema es que hay que tener la voluntad de hacerlo. Es una decisión política. Es sencillo y llano. Los medios están, lo que hay que tener es una política primero, y una decisión de decir, bueno, hágase esto. Hágase esto. Es sencillo. Porque fíjese una cosa, mire la ventaja que tenemos hoy con respecto a aquel momento. Entonces teníamos 1% de inflación diario. Claro. O sea, tenemos 35% de inflación. Claro. Y hoy no tenemos ese valor. Tenemos un valor, qué sé yo. Es importante, pero no llega a ese valor. De manera tal que hoy sería ideal. Yo se lo he ofrecido a las autoridades del Banco Provincia como una emisión de nuevos títulos, porque creo que, digamos, el Provincia lo puede hacer por esa situación, de la independencia absoluta del Banco Central, lo cual da unas posibilidades fantásticas. Dejamos al principio de todo, y lo vamos a comprometer para otra charla, pero que me cuente, antes que el señor director me requiera las cámaras, ¿cómo es esto de que nos deben plata? ¿No somos nosotros deudores en el exterior? Cuénteme rápidamente, porque lo quiero dejar planteado para una visita que nos va a hacer en el futuro. Perfecto. Volviendo a la historia, hace 120 años Estados Unidos tomó Cuba, echó a los españoles y hizo el protectorado. Cuando se instalaron, vinieron los banqueros españoles a querer cobrar la deuda de la gestión anterior. Los americanos le dijeron, ¿deuda? ¿Qué deuda? Esta deuda es ilegítima. Esta deuda fue tomada por un virrey que no era más que un empleado de los acreedores, a espaldas del pueblo, de manera tal de que esto no se va a pagar. Y eso es lo que se conoce con deuda odiosa desde entonces. Esa jurisprudencia se siguió aplicando. Y algunos dicen, no, pero eso pasó hace 120 años. No. Bush, antes de irse, le dice a los iraquíes, no paguen la deuda tomada por Saddam, porque es una deuda ilícita tomada a espaldas del pueblo y sin beneficios para él. Entonces, quedó establecido que la deuda ilícita no se paga. Entonces yo me tomé el trabajo de hacer un análisis de la deuda desde el año 60 hasta hoy, en el cual usted ve la curva y se agarra la cabeza. Pero en esa curva hay dos sectores, dos periodos de facto, en el cual uno es el de Onganía y otro es el de Videla. Si yo tomé
todo lo que se captó en eso, que no fue tanto, pero que es importante, los dos periodos, y los traje al día de hoy. Y entonces, al día de hoy, eso en cambio de dar 200.000 millones, que es lo que así groseramente la gente de los buitres dice que se les debe, por 300.000 millones. Quiere decir que nos deben 100. Ya pagamos. Hay una diferencia, está pagada. Sobre esa base, yo le presenté un trabajo, digamos, con todo detalle a la presidenta, que está viéndose en la Secretaría de Finanzas, pero Lo ven. lo ven. Lo ven. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque es una herramienta legal que el país nunca, digamos, puso en marcha. Hay una sentencia del juez Ballesteros que dice, acá hay una parte de la deuda que se espuria, no se pague. Hay una orden de un juez. Un juez 400, no es una autoridad menor. 477 ilícitos probados, Claro. con nombre y apellido. ¿Y qué? ¿Se siguió pagando igual? Sí, mire, todo este lío de la captación de la plata que anda dando vuelta por ahí en bonos, Es para eso. es para pagar el último bodén, que fueron 3.000 millones. Pero para fin de año tenemos uno de 10.000. ¿Qué va a pasar? No sé qué nos va a pasar. O sea, la idea es la siguiente, que quiero que quede claro. Mi propuesta no es una propuesta de no pagar, sino pagar lo que está efectivamente verificado. Si tengo un minuto más, les quiero agregar una cosa importante. No. Cuando fue todo este lío del año 2002, fuimos visitados por O'Neill, que entonces era secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Este hombre vio todo y dijo, bueno, muchachos, esto no lo van a pagar los carpinteros y plomeros norteamericanos. Como diciendo, no lo va a pagar el Tesoro. Bueno, nos tuvimos que comer esa cosa porque realmente el tipo tenía razón. Pero él llega a Estados Unidos y a las 2-3 semanas le explota Enron, que es la quiebra más importante de la historia de los Estados Unidos. ¿Y quién es el primero que cae? Arthur Andersen, el auditor. El auditor. Y el auditor, de 100 años y pico de vida, digamos, van todos presos. Ahora, la pregunta es, la responsabilidad del auditor es muy importante porque el banco que presta o el tipo que presta en el exterior o en cualquier lado se basa en el informe que dice el auditor. Y si el auditor dice que la deuda es buena, es buena. Entonces, con eso han vendido bonos en todo el exterior por un informe del fondo que decía que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Lo vamos a comprometer al ingeniero Resnick Brenner a una nueva charla con nosotros, pero con este tema de la deuda externa odiosa, sí, que debería ser no pagada. ¿Le parece bien, ingeniero? Sí, hay que pagar la deuda verificada. La que corresponde. Aparte hay dos leyes bastante ocultas, una de la época de Alfonsín y otra de la época de Duhalde, donde se rechazan todos los créditos tomados en esos dos periodos. Usted sabe que el único que puede arreglar la deuda, como dice el artículo 75, es la Constitución. Y acá no obtuvo la Constitución ningún apoyo, al contrario, fue rechazada por dos leyes nacionales, de manera tal de que habría un elemento importantísimo para poder desarrollar, sobre todo que es jurisprudencia norteamericana. Me lo va a contar en la próxima charla con nosotros. Con todo gusto. Le agradezco mucho la presencia en el programa Producción Nacional, espero que se haya sentido a gusto y cómodo. Sí, y lo comprometemos para una nueva charla. Mucho gusto. Señor director, acuérdense, mañana 6-7, que es la contra. Ustedes van a ver acá 8, 9 y 10. 6, 7 y nada. 8, 9 y 10, mañana no se lo pierdan. Y nos vemos nosotros el lunes que viene en una nueva edición de Producción Nacional. Disponga de las cámaras.